Sí, mamá. Te voy a decir todo lo que me guardé durante tanto tiempo. Hoy es el gran día. Sos una yegua, mamá. Nos arruinaste la vida. Nos arruinaste la vida a mí y al gordo, mamá. Tengo 35 años y ¿qué hice? ¿Qué hice de mi vida, mamá? Nada. Esa es la respuesta, mamá. Nada. Los Beatles a mi edad llevaban más de 200 millones de discos vendidos. Mamá, 35 años tengo. ¿O tengo 25? Decime la verdad, mamá. ¿Tengo 35 o tengo 25? Decime la verdad una vez en la vida. Monstruo, nos arruinaste. A mí y al gordo. El gordo. 28 años. Desocupado. Era una promesa del fútbol, mamá. ¿Me querés decir qué necesidad había de mandarlo a patinaje artístico? Mira, papá. Un pobre diablo, papá. Ex carnicero. O carnicero desocupado, no sé cómo se dice. Somos el fracaso. La familia, fracaso. ¿No ves que ya no viene nadie? ¿Cuánto tiempo hace que alguien nos acerca a preguntarnos algo, aunque sea? El gordo dice que estamos aislados. Acá la única que la pasa bien sos vos, mamá. Vos, mamá. 53 años. Ama de casa. Mirada penetrante. Ama de casa o mantenida, tengo que decir, mamá. ¿Ama de casa o reina insaciable? ¿Ama de casa o putarraca? Ya no te tengo miedo, mamá. Sos puro maquillaje. Sos una muñeca inflable. Cuidado con la luz del sol. Derrite el plástico. Vieja de mierda. Vieja verde. Vieja torranta. ¿Qué te pasa, roñosa? Lávate la boca y el culo antes de hablar de tu madre, vos. Perdóname, mamá. Perdóname. Perdóname, me decís después de herirme como me heriste. Después de humillarme. Sin la broma.
¿Crees que yo te pegue un tirito? ¡No! ¡Contéstame! ¡No! ¿Quieres que te pegue un tirito? ¿Crees que la bala te entre por el cráneo? Y al no poder salir empieza a dar vueltas y vueltas destrozando todo lo que encuentra a su paso. Y te quedes parapléjica. O peor, frita. Bien muerta como tu abuelita. Que en paz descanse. ¿Eso querés, Romina? No, te juro que no, mamá. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué te metes conmigo? ¿Por qué estás así conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? Vos estás compitiendo conmigo. ¿Son tus celos realmente conmigo? Eso es. Son celos. Celos conmigo y celos de mí. Habla, conchuda, déjate ayudar. ¿No ves que no te dejas ayudar? A ver, ¿de qué te la das? ¿De defensora de humillados y ofendidos, ¿La vas de Eva Perón? Vos sabés muy bien que yo a Vita la respeto y que considero que sin ella el peronismo no hubiese alcanzado nunca la significación histórica que alcanzó. A Vita la respeto, pero no a Perón, eso lo sabés muy bien. Pero de ahí es que yo te tenga que tener miedo a vos, porque me actúes la Vita hay una gran distancia, querida, Hay una diferencia como la del mono al hombre. Y venirme a poner en contra a tu hermano, eso es una guachada, ¿me entendés? A ver, decime, ¿a quién le arruiné la vida? ¡Contéstame! ¿Gordito? 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 ¿Qué pasó, no? Salí, que mamita te quiere hacer una preguntita. ¿A vos te arruiné la vida, gordito? ¡Contéstame, la Romina! ¿Me escuchaste, Romina? Sí, mamá, gracias. De tu hermana es un tema bien complejo. Vos lo querés simplificar porque sos una conchuda, pero es un tema bien complejo. A él se le complicó con el temita de la diferenciación. ¿Me entendés? ¿Qué es el sujeto? Es una tarea bastante complicada para un niñito de meses saber qué es el sujeto y qué es el objeto. Pero mi bebé realiza una tarea para eso. Él no nace sabiendo que él es él y el mundo es el mundo. La diferencia de la definición de sujeto y objeto es producto del trabajo. Y tu hermano siempre fue un vago. Un gordito vago.
¿Qué querés comer vos? Cualquier cosa, ma. Cualquier cosa no es una respuesta. Gordito, ¿quieren un pollo al horno? Sí. ¿Con papas y orégano? Sí. Gordito, ¿cómo se llamaba tu amigo? ¿Albertito? Ese, Albertito. ¿Va a venir a comer Albertito hoy? No, sí, no sé. Sí, ¿por qué? Para saber para cuántos tengo que cocinar. Albertito. Papi. Papi. Papá. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana. Varios supermercados fueron saqueados. Escuchamos el griterío que venía de la carnicería que estaba a la vuelta del supermercado en cuestión. Señor, ¿qué es lo que se lleva? Dame mercadería, porque no tengo para comer. Que no hay ni habrá devaluación del peso. ¿Los tapones aceptan? Noticia de la renuncia del presidente Fernando de la... Papi. Papá. Papi. ¿Existe la posibilidad de que me vaya a vivir acá a 5 cuadras? Déjame de romper las pelotas, gordo. Lo que pasa, pa, que yo te quiero... ¡Tomátela de acá! Papá no me escucha. Papá no me quiere. Papá no me escucha. También, ¿para qué le hablas cuando se pone melancólico? Porque es importante. En mi vida. Tu vida. Tu vida. Acá todo el mundo se piensa que lo suyo es lo importante. Gordo, acá lo que importa es otra cosa. Acá lo que importa son las preguntas sin respuesta. ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? Me pregunta. Las preguntas de esta casa, gordo. Esta casa está llena de preguntas sin respuesta. ¿Y cuáles? ¿Cuáles? Qué ingenuo que sos, gordo. Siempre fuiste tan puto. Ah. Llega un momento en que uno tiene que enfrentarse a la verdad. ¿Y qué verdad? ¿Y qué verdad? Toda la verdad, gordo, toda la verdad. La verdad absoluta. Enfrentar de una vez y para siempre las preguntas sin respuesta. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ¿por qué si vos sos mi papá y yo soy tu hija tenemos la misma edad? Bájame la música, Alicia. ¿Cuál música, carnicero? La música, cualquier música, toda la música, Alicia. Toda la música es una mierda. Los que hacen jazz piensan que descubrieron algo, pero por favor, escalas, escalas y escalas. Es como ver quién aguanta más tiempo con la cabeza bajo del agua. Falsos improvisadores, equilibristas con la cuerda a 50 centímetros del piso y doble red. ¡Putos del orto! Muy bien, la música es el arte de combinar los sonidos. ¿Pero cómo? ¿Cuáles? ¿Cómo carajo se combinan para que realmente valga la pena?
¿Ves cómo se pone? ¿Entendés que hay algo que no cierra? Hay algo que no encaja, gordo. Vos que podés, andate. Andate lejos. Tan lejos que hasta te olvides que alguna vez existimos. Alquilé a 5 cuadras. ¡Cállate, tarado! Papá todavía no lo sabe. ¿Pero cómo no me contás? Porque es mentira. ¿Otra vez no pudiste? Gordo, mírame. No tengo nada que ver con vos. ¿Viste a papá? No tiene nada que ver con vos tampoco. ¿La viste a mamá? No tiene nada que ver conmigo. Y mírame a mí. No tengo nada que ver con vos. Y mirate... Bueno, Romy, dale. Bueno, ¿Qué querés? es que hay muchas posibilidades, ¿entendés? Yo investigué. No soy pelotuda. Investigué y no encontré un solo caso de padres e hijos con la misma edad. Hay tíos, abuelos, hermanos, primos, pero padres e hijos no hay. Y ella puede ser nuestra mamá, suponiendo que tiene los 53 años que dice que tiene, aunque con tantas cirugías no se pueda saber, pero suponiendo, ¿entendés? Entonces me tuvo a los 18 años, suena razonable. Pero él no puede ser mi papá. Y quizás tampoco es tu padre. El otro día, revisando los pantalones de papá, encontré un recorte todo amarillentado que hablaba de la esclavitud en tiempos del virreinato. ¿Y eso qué probaría? Que somos niños armenios. No me acuerdo qué clase de conjeturas tuve en ese momento, pero si las tuve, fueron por algo. Nadie se olvida un papel así si no quiere decir algo. Es lo que yo llamo olvido calificado. No entiendo. Ay, ¿viste como cuando un marido se olvida un ticket del hotel de alojamiento o un preservativo usado, ¿entendés? Es la culpa que está en la mente, que se está abarrotada y cuando ve una rendija, ¡za!, se expresa en forma de olvido calificado. ¿Y entonces? Y entonces, bueno, no me acuerdo bien, Romy, somos dos niños armenios. Dos niños armenios que fueron robados. Dos niños armenios o mendocinos, si querés, no importa quién gentilicio. Dos niños armenios o mendocinos que fueron robados y que uno presenta ciertos conflictos de identidad sexual. Es un poco confuso, gordo. No es lo que hay. Bueno, sí, es lo que hay, pero ¿no podés ser un poquito más claro, un poquito más concreto? Un poquito más claro. Una banda que se dedica al tráfico de órganos, al tráfico de drogas, al tráfico de personas. Y se metió en un pueblo de la provincia, en una provincia, pateó la puerta, nos robó de las manos de nuestras mamás y nuestros papás para ser entregados a estos monstruos. No, gordo, no cierra, ¿entendés? No cierra. Los armenios son terribles, ¿entendés? Ya nos hubieran encontrado, no cierra. ¿Tienes el recorte? Sí. ¡Mostrámelo! La esclavitud en tiempo del virreinato. ¿Ese es el famoso recorte? Sí. ¿Ese es el famoso recorte? Gordo, ya lo vi 1000 veces el recorte. ¿No te das cuenta que del otro lado tiene una foto de Boca dando la vuelta olímpica, ¿entendés? Boca, Palermo, el fútbol. Por eso lo guarda, ¿entendés? El fútbol. Siempre tapando, siempre obturando. Y lo peor de todo es que en muchos países el fútbol sirve para tapar situaciones sociales alarmantes. No solo casos de pobreza generalizada, sino también de... ¿Escuchando ustedes de otros países?
A lavarse las manos. No, ma. ¿Sabés que no se puede comer con las manos sucias, gordo? ¿Mira fuera de ir a la cocina? No, anda al baño. ¡Ya! ¿Te das cuenta, Héctor, que el gordito sigue teniendo miedo de ir solito al baño? Héctor, me dijiste Héctor. ¿Eh? Me dijiste Héctor, Alicia. Estás loco, te dije Norberto. No, no estoy loco, me dijiste Héctor. ¿Quién carajo es Héctor? No sé, Norberto, déjame en paz. ¿No es cierto que le dije Norberto? Dijiste Héctor, Alicia. Ay, pero ¿qué pasa? El carnicero está celoso. ¿Qué pasa, Héctor? Héctor, la puta madre, Alicia, lo dijiste de nuevo. Otra vez me dijiste Héctor, quiero resolver ya mismo esta situación para pasar a otra, Alicia. Porque esto es una situación, estamos en una situación. Esto es una situación, Alicia. Sí. Bueno, quiero pasar a otra, Alicia. Quiero resolverla en este mismo momento. Si hubo infidelidad o adulterio, quiero que me lo digas. Quiero que lo manifiestes. Y en todo caso, evaluar la posibilidad del divorcio o la separación legal. ¡No! ¡Silencio! Infidelidad o adulterio. Llámalo como quieras. Lo que importa es el engaño. Como te decía, si no hubo infidelidad o adulterio, quiero una explicación razonable para llamarme Héctor en 2 oportunidades. Si te tiro la goma, un oral, Norberto. Un oral y nada más. Alicia, están los chicos. Ay, que estoy ardiendo. No, se te nota el procedimiento, mamita, te conozco. Lo decís para agrandarme nomás. No, estoy ardiendo, te lo juro. Se me vino así, involuntario, de la nada. Se me vino todo el manual de biología a la cabeza. El de la escuela, ¿te acordás? Con esos típicos dibujitos de musculitos. Todos prolijitos, pegaditos, uno arriba del otro. ¡Ay, qué calentura, Norberto! Alicia, para que no soy de caucho, Alicia. ¡Ay, la técnica del collage! Siempre me excitó la técnica del collage. Se me viene tu cabecita recortadita y pegadita arriba de los cuerpos de los manuales, lleno de musculitos. Dice musculito, dice culito. Y dice pipí. ¡Gordo! ¡Gordo! Todo es en vano, si no hay amor. Cantar esa frase me ha nacido. Recordar un rato, momento vivido. Apagar mis sedes con un suspiro. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Gordo! ¡Gordo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa qué, gordo? Te estoy llamando. ¿Por qué te pones así? ¿Cómo me pongo? No sé. ¿Cómo me pongo, pa? ¡Qué así como loco, gordo! Mirá cómo estás. Tranquilízate un poco, por favor. ¿Qué era esto que querías hablar? ¿De la independencia? ¿De qué? ¿De un país? ¿De una región? ¿Estás con la guerra de guerrillas, gordo, vos? Tengamos esta charla, dale. Contame. No, pa. Mi independencia. La mía. La emancipación, pa. Ah, la propia, digamos. La de uno. Ah, bueno. ¿Se lavaron las manos? Sí. Bien. Ahora vamos a comer. Después lo hablamos esto, gordo, dale. Haceme acordar. Tema emancipación... No, hágame acordar todos. Tema emancipación del hijo, ¿bien? Bueno, ahora a comer. No. Antes vamos a agradecer por los alimentos de hoy. Dejate de joder, Alicia. ¡Andate a la mierda! ¡Norberto! Yo nunca puedo proponer nada en esta casa. Ahora el señor también decide en cuestiones de fe. Te recuerdo que existe algo llamado libertad de culto.
Norberto. Dale, sentate a comer, Alicia. ¡No como un carajo! ¡Estallé, matavacas! ¡Estallé! En algún momento tenía que suceder, son años de venir aguantándolos a ustedes. Estás exagerando, Alicia. Eso no es estallar. Ah, claro. También me vas a decir cómo tengo que estallar yo. Si yo quiero, estallo para adentro. ¡Basura! Lo que me faltaba, que me controle si tengo implosiones o explosiones. ¡Sorete! Como si el daño no fuese el mismo. Son los tres iguales. ¿Vos? Hija de puta. Siéntate en mi lugar. Dale, Rominita, sentate en mi lugar. ¿Qué te pensás? ¿Que no me doy cuenta que quieres ocupar mi lugar? ¡Edipica de mierda! ¿Hay más orégano, pa? Déjame de romper las pelotas con el orégano, Romina. Gordo, ¿de verdad tenés miedo de ir al baño vos? Sí, pa, tiene miedo. ¿Y a qué le tenés miedo? Escucha voces en el caño del desagüe, pa. ¿Y desde cuándo? Desde que va al baño, papá, por lógica. No se puede temer a lo que no se conoce. ¿Ah, no? ¿Y la muerte? A la muerte no se le teme a la ausencia de vida. ¿Qué tipo pelotudo, carajo? Gordo. ¡Gordo! ¡Gordo! ¿De verdad tenés miedo de ir al baño, vos? En parte sí. ¿Cómo en parte? Es que en parte es otra cosa. Tiene como un plus poético. Un plus significativo. Baño que deja de ser baño sin dejar de serlo. Pero que se deviene en una forma tan novedosa que no tengo las palabras para expresarlas en este momento. Chupate esa mandarina. ¿Cómo habla el hijo de puta, Baño que deja de ser baño sin dejar de serlo. Mi hijo, carajo. Hijos, volvamos al proyecto radio. ¿Cuál proyecto radio, pa? ¿Cómo cuál proyecto radio? El de la radio comunitaria, Romina. No, eso ya pasó, para la gente está en otra cosa. Ya sé que la gente está en otra cosa, Romina. ¿Desde cuándo seguimos la moda nosotros? Nunca. Jamás. ¿Ves? Lo importante es tener algo para decir y todo lo demás viene solo, ¿entendés? Y nosotros tenemos mucho para decir. Tenemos nuestros propios anhelos, tenemos nuestros propios rencores, tenemos nuestros propios... ¿Concursos? No, concurso no es la palabra, Romina. Nuestros propios... ¿Fracasos? fracasos. Esa es la palabra, gordo. Nuestros propios fracasos. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito.
Sí, se mierda. Ese es el poder de la música. Gilunes. Poder de la música. Ya estábamos hechos mierda de antes, Alicia. Las cosas nunca estuvieron a la altura de mis fantasías. El domingo a la tarde dije esa frase y se me grabó a fuego. Esa es mi tragedia, pensé después. Pero no lo dije. Sí lo dijiste. Ah, ¿lo dije? Sí, lo dijiste, pa. Las cosas nunca estuvieron a la altura de mis fantasías. Entonces, ¿es justo culparse a uno por el fracaso o acaso sea la cosa? ¿Sujeto u objeto, Alicia? ¿Sujeto u objeto? ¿Quién sube realmente al cadalso? Bueno, yo considero... ¡Cállate, tarada! No es una pregunta para contestar. Es una pregunta retórica, ma. Ay, bueno, disculpen los señores. Sigan reflexionando. Sigan reflexionando. Ahora todo lo que se diga puede sonar forzado, Alicia. Para mí, lo de la radio comunitaria es una asignatura pendiente. Sí, para mí también. ¿Te acordás mal lo de la radio? ¿Eh? Lo de la radio comunitaria que vamos a poner acá en casa. Ah, sí. Muy linda. Muy lindo proyecto. Te felicito, Romina. Para mí la radio es una asignatura pendiente. ¡No! Para mí es una asignatura pendiente, nena. Bueno, ¿y qué tiene? Para mí también es una asignatura pendiente. No, Romina, no. El gordo lo dijo primero. Para vos puede ser cualquier otra cosa, un rinoceronte, un gol en contra, una revancha. Pero asignatura pendiente es para el gordo. Bueno, igual no vamos a discutir por esa pavada, porque aparte, yo no sé si tengo algo para decir, pa. No sé. El mundo da sus vueltas, yo doy las mías, y no juzgo. No sé, necesito unos días para pensarlo. Déjenmelo pensar. Déjemelo pensar, dice la pelotuda. Recién nos rompía las pelotas con las preguntas sin respuesta y no sé qué transporonga vos. Bueno, sí, pa, pero no vamos a ventilar esas cositas por la frecuencia modulada. ¿Por qué no? La tendencia es la autohumillación mediática. ¿Cómo habla el guanaco? Te lo vas a perder, boluda. ¿Cuál era tu pregunta? La de las edades. Esa, ¿cuál es la pregunta exacta? Que cómo puede ser de que si ella, siendo tu hija, tiene 35 años, vos siendo su papá, también tenga 35 años. Es un golazo. Es el gol de Palermo a Real Madrid. Es un golazo. ¡Pongamos la radio ya! Amigos, no tenemos un contacto en los medios, no tenemos apoyo político, no tenemos equipamiento, no tenemos capital, no tenemos nada, no tenemos nada. Eso es conchudismo, papá. Nos está metiendo palos en la rueda, palos en la rueda, palos en la rueda. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no tenés un karaoke? ¿Y qué carajo tiene que ver el karaoke? ¿Acaso no enchufás un microfonito en el equipito y te pones a bailar delante del espejo como una gata en celo? ¿Y quién me dice la boluda? Si me hacer todo eso delante de la ventana, me dejás el equipito acá. Música de fondo. Nosotros hablamos. Efecto radio. Efecto radio no hay porque no hay antena. Y si no hay antena no hay transmisión, ¡putazo! No hay transmisión, pero por lo menos hay radio. Exhibicionista de mierda. No hay radio porque no hay receptores, pelotudo. No. ¿Y nosotros qué somos? ¡Emisores, forro! ¡Emisores! Es que sos tontita. Todo emisor es a su vez un receptor. Salvo que fuese sordo. Y así todos se estarían dando cuenta que algo está emitiendo. O sea que el efecto radio existe. Te guste o no te guste. Caiga quien caiga. ¿De verdad tenés un karaoke vos? Anda a buscarlo antes que te caiga patada. Gordo,
Esta puede ser nuestra última oportunidad. Palermo, ¿es un jugador de fútbol? No, gordo. No es un jugador de fútbol. Es un ídolo. Martín Palermo. 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 Jugaba en Boca. El club de mis amores. Ah, el club de mis amores. En el Villa Pilsen fue que conocí a Albertito. ¿Y esa evocación, gordo? Esta vocación no es casual. Es para traer un tema que estaba pendiente de mi emancipación. Dependencia. ¿Qué carajo está hablando el gordo, Alicia? No, deja, no importa. No, sí importa, gordo, sí importa. No, gordito, no. Dejamos los libros. Dale, mi amor, ponele un título y encara. Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Ahora desarrollalo, ¿eh? Dale. Pa, ¿te acordás que Albertito iba a venir a comer? ¿Quién? Sí, se acuerda. Dale. Las vueltas de la vida. Con Albertito pensamos en alquilar acá a 5 cuadras. Bueno, como la cosa está dura, dijimos, ¿por qué no aprovechar y alquilar juntos, ¿no? Como él es bombero voluntario, no tiene mucha plata. Porque los bomberos voluntarios, como todo el mundo sabe, no son remunerados. Los de Capital Federal sí, los zapadores. Pero bueno, no es el caso de Tito, de Alberto, de Albertito. A ver, Tito. Bueno, como estábamos ahí queriendo, como no está el tiempo para tirar manteca al techo, dijimos, bueno, ¿por qué no aprovechamos y la alquilamos juntos? Si problema de convivencia puede haber en cualquier lado. Una cosa, y aparte, una cosa que también está buena es que los padres se conocen. Vos te conocés a los papás de ellos y vos, los padres se conocen. Vale,
Es lógica, ¿no? Se conocen. Otra cosa que a mí está muy bueno es que ellos no andan en nada. No andan en nada, no andan en la antiglobalización, no andan en las drogas, no andan no andan en nada. Así como vos, papá, no andan en nada. Y otra cosa que también... Ah, no, papá, no, como ahora nada más, ves momentáneo, si vos sos carnicero, papá, acá todo el mundo te conoce el carnicero, si vienen acá a la puerta y todavía te carnicero, te llaman acá, que te dicen, ¿no, papá? Bueno, la verdad que nos gustaría alquilar algo grande, tenemos un ambiente chiquitito, es chiquito así con un bañito. Nos gustaría algo más grande, pero bueno, no importa. Igual si es por eso de vestirnos y cambiarnos juntos, eso no hay problema. Si total nosotros somos amigos, más que amigos, somos como hermanos somos. Bueno, capaz que como hermanos no, pero no importa eso. Lo que yo te quería decir es que te quería pedir un consejo. No, un consejo no, una opinión. Porque esto es una decisión tomada. No serán putos ustedes dos, ¿no? ¡Norberto! ¿No serán putos ustedes dos? Oh, ay, no. Gordito, por favor, anda a hacer un tecito, mamita, que no se siente nada bien. Eso fue un comentario fascista, papá. O por lo menos fascistoide. ¿Qué te pasa, ma? Sí, fue un comentario fascista, gordo, ¿y qué? No se puede ser hippie todo el tiempo. ¿Qué me va a pasar, Romina? La discusión con vos me pasa arriba del hígado y me salta arriba del hígado. Yo te voy a saltar arriba del hígado si no te dejas de joder, Alicia. No se tiene que ser hippie todo el tiempo. Con ese criterio yo te puedo decir que no te falta ser heterosexual todo el tiempo. Y vos, mamá, ya te pedí disculpas. No sé qué más querés que haga para que me perdones. Nada, Romina, no hagas nada. Levantá la mesa y trae el karaoke, dale que se pincha. Y vos, gordo, vos no sos la sirvienta de nadie. Si quiere un té, que vaya ella y se lo haga. En esta casa se acabaron las coronitas. La primera parte del programa ya la tengo armada. La segunda está en el culo de Totón, Romina, alcanzámelo. ¿Qué? Que la segunda parte del programa está en el culo de Totón, alcanzámelo. No entiendo, pa. Totón, el muñeco de tu infancia, adentro del culo, tiene la segunda parte del programa. Alcanzámelo antes que te caiga patada. Esto no significa nada, ¿eh? No tenía dónde guardarlo y lo puse acá. Dale, Romina, sigamos. Va. El micrófono, pa. Dale, Romina, dale que se pincha. ¿Te acordás cuando andaban? La mano. ¡Mierda! Gordo, contá 3. 3, 2, 1... ¡Aire! Te vamos a decir la primera verdad descarnada.
no tenemos antena. No te vamos a mentir, acá nadie va a jugar con vos. Estás escuchando... Frecuencia, 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 frecuencia combativa. Lo que no te mata te fortalece. Federico Nietzsche. Bien, sean bienvenidos. Estoy un poco nervioso y ansioso porque para mí acá se juega más que un programa de radio. Esto es una especie de revancha, por eso desde ya pido perdón por cualquier error que pueda llegar a ocurrir. Muchas veces quise llevar adelante esta radio alternativa, pero por X motivos o motivos X no se pudo. Por eso que hoy se esté realizando para mí es un sueño hecho realidad. Pero no por eso me olvido de mis responsabilidades. Por lo tanto, Romina, córtame la música. Este programa no es peronista. Acá no hay peronismo. Ni Juan Domingo Perón, ni la señora Eva Duarte de Perón inspiran ni inspirarán el espíritu de este programa. No pasaremos la marcha peronista en la versión de Hugo del Carril. Ni otras marchas tampoco, llámese Adelante Radicales o Soy Demócrata y Cristiano. Tampoco pasaremos marchas de clubes de fútbol, como podría ser del glorioso Club Atlético Boca Juniors. Yo soy fanático veneno de Jim Morrison, y no por eso vamos a programar exclusivamente The Doors. Tampoco esperen que en este programa se haga apología a la Mari. Alicia, ¿dónde vas? A mi casa. No, ma, no te vayas. ¿No puedes esperar el corte para irte, Alicia? No, no puedo. Me tengo que ir. Esta noche nada más, ma. ¿Pero por qué no te podés quedar? Porque tengo mi casa. ¿Cómo que tenés tu casa? ¿Que esta no es tu casa? Ay, Romina, no empecemos, ¿eh? Ahí tenés la comida, ya está. Yo me voy. Estamos hartos de comer polenta, mamá. Nos estamos poniendo amarillos de tanto comer polenta. ¿Y qué carajo querés que haga, Si es lo único que consigo. Claro. Ahora la señorita es delicada para comer. Mira, si quieres comer, come. Y si no, cagate de hambre. ¡Negra de mierda! ¿Negra de mierda? ¿Ahora soy una negra de mierda? No, Romy. Siempre fuiste una negra de mierda. No podés esperar que termine, Alicia. Es el primer programa. No, no puedo. Pero no los puedo dejar así. Así que, miren, son todos mis ahorros. Es todo lo que tengo, para que vayan tirando. Tomá, agárralo, agárralo. No tengo ni una moneda más, Y no puedo volver más. Sigan con el programa de radio que estaba muy lindo. Para, mamá, para, mamá. Mamá, espera, mamá. Con esta plata aprovechamos y nos vamos juntos. Tema, emancipación. No, mi amor, ese tema háblalo con tu padre, pichón. Es un tema hijo-padre. Y los voy a extrañar a ustedes. No puedo evitar sentir cierta nostalgia. Lástima que no anda el karaoke, si no me hubiese gustado irme con musiquita de fondo, Nunca los voy a olvidar. Ustedes me cambiaron la vida. Me la cagaron. Pero también tuvimos momentos felices. ¿O no? Digan la verdad.
¿Sí, gordo? Nómbrame alguno, gordo. ¿Cuando vino el camión de vacunación? Ay, ¿te acordás el camión en la puerta de casa, todo blanco y pulcro, con letras rojas sangre que decía: la provincia te vacuna? ¡Vacuna! Ay, ¿te acordás, gordito? Oh, chiquito. Ma, estos son patacones. ¿Eh? Que son patacones, ma. ¿Y qué tienen? Si están hermosos. No tienen curso legal, Alicia. ¿Pero por qué? Porque no van más, ma. Ay, pero si yo me acuerdo perfectamente que existieron los patacones. Sí, existieron en la crisis de 2001, mamá, pero ya no van más. Bueno, Romina, guárdalos porque ya van a volver a servir. Vos guárdalos. No los puedo dejar así. A ver si tengo algo para darle. No tengo ni una moneda, nada. Ya sé. En algún lugar tiene que haber algún plan materno-infantil. Algún verano solidario. Ayúdenme a buscar. ¡Ayúdenme a buscar, vago de mierda! ¡Vamos, carajo! ¡No escuchaban a su madre, che! Busque vos, Romina, dejá de pelotudear con eso y ponete a buscar. Y vos, gordo, andá a la cocina, no sé, fijate. La casa es un quilombo, che, hay sifones por todos lados. Ya vamos a hablar nosotros, ya vamos a hablar. Fíjense, arriba tiene que decir bien grande: acción social. ¡Ay, miren lo que encontré acá! ¡Un veronese! La historia del perrito que se suicidaba por amor, enamorado de la cantante rusa. Este te lo dejo a vos, gordito. Y esto te lo dejo a vos, Romina, para que escribas todas las cositas que te pasan por la cabeza. Tomá, Romina, agárralo. ¡Mamá, papá, mamá, papá! ¡Mamá, papá, mamá! ¡Mamá, papá! ¡Mamá, papá, mamá, mamá! ¡Mamá, papá, mamá! ¡Mamá, papá! ¿Pero qué haces, pelotudo? Se te podría haber escapado un tiro, podría haber ocurrido una desgracia, animal. Que no quiero seguir viviendo, Alicia. No quiero seguir viviendo. El tipo es un dandy. ¿Cómo se pudiera elegir? Mi papá es un dandy. Bueno, yo me voy. Mañana vendrá alguien más joven. No va a venir nadie más. ¿No ves que ya no viene nadie? ¿Cuánto tiempo hace que alguien nos acerca a preguntarnos algo, aunque sea? El gordo dice que estamos aislados. Aislados. Qué palabrita. Sí, y que estamos 40 años atrasados con respecto a Europa, dice el gordo. Sí, Alicia, eso anda diciendo. Aislados. Qué ocurrencia. Si estuviésemos aislados, si esto fuese una isla, al menos quedaría una esperanza. Nos pasaríamos todas las tardes mirando la bruma sobre el agua y a lo lejos
creeríamos ver un crucero, con mucha gente saludando y música de orquesta, avanzando hacia nuestro rescate. Y después nos daríamos cuenta que no era más que bruma. Pero ¿qué importa? Si el horizonte siempre va a estar ahí, para cuando nos sintiéramos otra vez solos y abandonados, una nueva bruma nos devolvería la esperanza. Pero acá estamos en el medio de la gente, gordo. En el medio de la gente. No entiendo, ma. Es la polenta. ¿Quién puede entender algo comiendo polenta día y noche? Cuando no entendés, Romina, me dan ganas de eliminarte. Cuídalo a tu hermano. Pero mamá... ¡Ay, mamá, un carajo! Lo cuidas a tu hermano y cuidas a Norberto. No seas tan dura con él, ¿no ves que es como si fuese un niño? Pero por lo menos decime si Norberto es mi papá o no, mamá, antes de irte. Te quiso como un padre, Romy. Entonces no es mi padre si decís que me quiso como un padre. Todos los padres quieren como padres, Romina. ¿Eh? Yo me voy. No, para, mamá. Para. Antes de irte, aunque sea... Decime quiénes son los de la foto. Son vos y el gordo, Romy. Mamá, son dos nenas. Bueno, no tengo todas las respuestas a tus preguntas, Romina. No las tengo, ¿eh? Yo me voy. No. Vos no te vas hasta que no me digas toda la verdad. Romina, devuélveme eso. No me hagas disparar, Romina. Devuélveme eso ya. Vamos. Cada uno a su camita y mañana con la luz del día van a ver todo diferente. Vení a darle un tipo de despedida, mamá. Gordito. Un besito, mamita. No funcionó. Con echar culpas no ganamos nada. No funcionó y punto. ¡Alicia! ¡Alicia! Chicos, esta es una nueva situación. Y como toda situación nueva y novedosa, tiene sus pros y sus contras. Y yo les voy a decir los pros y los contras de esta situación. Los contras son 3. Primero, al irse Alicia, esta familia pierde un miembro fundamental, la madre. 2, yo quedo emocionalmente destruido, imposibilitado de hacerme cargo de ustedes. Pero, pa... No, Romina, no puedo, ¿entendés? Estoy mal. Voy a probar, no sé, algún proyecto, quizás con la carnicería de nuevo. Necesito algo, necesito un crédito. ¿Vos también te vas a ir, pa? Gordo, acabo de salir de un intento de suicidio, ¿entendés? Traje a mi mujer, se va para siempre. Sumala a eso una hija de la misma edad. No, esto es un quilombo, gordo. Yo me tengo que ir, aunque sea un ratito. ¿Y 3? ¿3 qué? Dijiste que los contras eran 3. Ah, sí. Primero, familia pierde miembro fundamental. Segundo, padre emocionalmente destruido. Y tercero, se cae el proyecto radio. No. Como consecuencia de los contras 1 y 2. No. ¿Y los pros? Los pros.
Los perros no existen, gordo. ¿Ah? ¿Mamá? Es el arma de mamá. A ustedes les va a hacer más falta que a mí, Alicia. ¿Va a venir Albertito a comer? ¡Ay, Romy! ¡Déjame de hinchar los quinotos con Albertito! ¿Qué te pasa a vos? ¿Eh? ¿Quién carajo te pensás que sos vos para hablarme a mí así? ¿Eh? Acá todo el mundo me toma por pelotuda en esta casa. Todo el mundo se piensa que yo me voy a creer todo. Contéstame, ¿va a venir Albertito a comer? ¿Sí o no? No sé, Romy, no sé. Y si no sabés por qué carajo rompes tanto, pero tanto, las pelotas con Albertito. Contéstame, ¿son pareja o no son pareja? Basta, Romy, basta. ¿Son pareja o no son pareja? Contestame ya porque te cago a tiros. No sé, nunca se habló bien. Bueno, pero ¿cogen o no cogen? ¡No! ¿Sí van a ir a vivir juntos sin haber tenido sexo? ¿Y si después no funciona? Claro, ¿no? Total, después, otra familia destruida y a la mierda. No llores. No te pongas así. ¿Querés un vasito de soda? Sí. Ya. ¿Es bombero? ¿De verdad es bombero? Sí. Pero decime la verdad, gordo, a mí no me mientas, empecemos de cero. Te lo juro, Romy. ¿Querés un poquitito más de soda?
Sí. Qué rica que está la soda. ¿Qué me querés decir con eso? Nada. Que está rica. ¿Qué soda rica si las sodas son todas iguales? Sí, tiene un gusto diferente esta. Gordo, ¿Qué? te quiero decir una cosa. ¿Qué? Pero allá. Vamos para allá. Gordo, ¿viste las voces que escuchás en el caño del desagüe? Basta, Romy, ¿viste? Sos igual que mamá. Sos igual que mamá. Cálmate, gordo, pará. Es Fabio. ¿Qué es, Fabio? El sodero. Él es el que te habla. Va, en realidad a mí me habla. Ay, sí, ya sé. Yo le dije que es un zarpado, que pongamos un horario fijo, porque vos te asustabas, pero no sé, él es que dice que le agarró como una pasión que no la puede controlar desde que descubrió lo del agujerito, ¿entendés? Y bueno, a mí lo que me pasa es que él en su momento me ayudó mucho, ¿entendés? Yo le conté, le dije un día, Fabio, te quiero decir una cosa. Mi papá y yo tenemos la misma edad. ¿Y sabés qué me contestó? ¿Qué problema hay, piba? Es el sodero. Sí. Qué alivio. Sí. Lo que pasa es que, no sé, a mí es como que me pasa, viste, con la radio, que no tenés una imagen, solamente la voz, y te imaginas todo, ¿entendés? Y yo me lo imagino todo. Me lo imagino todopoderoso. Es lo único que tengo. Es un capo. ¿Un capo? Un capo es un pelotudo, Romy. Es un pelotudo. ¿Y vos? ¿Vos también? Nunca pensaste en decirme nada. Nunca se te ocurrió a mí decirme. Sí, yo te lo quise decir, gordo, te lo iba a decir. Lo que pasa es que después la situación se me fue de las manos, ¿entendés? Él es como que empezó a decir que tiremos la puerta abajo, que hagamos una puertita, no sé, ¿entendés? Y yo me asusté. ¿Vas a ver lo que es ir al baño, Romy? Siempre. Sentarte en el inodoro y escuchar. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Es imposible así, Romy. Gordo, estuve pensando una cosa. ¿Por qué no le decís a Albertito que se venga a vivir acá con nosotros? ¿Acá? ¿A esta casa? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Van a estar alquilando, habiendo lugar de sobra? Gordo, es como me dice Fabio. Poquito, pero juntitos.
Estás ahí. Estás